varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo, ¿qué dijo, iglesia? Así ha dicho Jehová. ¿Qué dijo el Señor? Que la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día una señal diciendo, esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza sobre él se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar, dijo, prendedle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Entonces respondiendo el rey dijo al varón de Dios, te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. Y el rey dijo al varón de Dios, ven conmigo a casa y comerás y yo te daré un presente. Pero el varón de Dios dijo al rey, aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar, porque así me está ordenado por palabra de Jehová, diciendo, no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Regresó pues por otro camino y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Moraba entonces en Betel un viejo profeta, al cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado al rey. Y su padre les dijo, ¿por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios que había venido de Judá. Y él dijo a sus hijos, ensilladme el asno. Y ellos le ensillaron el asno y él lo montó. Y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina y le dijo, ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Él dijo, yo soy. Entonces le dijo, ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondió, no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar, porque por palabra de Dios me ha sido dicho, no comas pan, ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. Y el otro le dijo, mintiéndole, yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo, tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Entonces volvió él y comió pan en su casa y bebió agua. Y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver, y clamó al varón de Dios que había venido de Judá diciendo, así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Cuando había comido pan y bebido, el que le había hecho volver le ensilló el asno, y yéndose le topó un león en el camino y le mató, y su cuerpo estaba echado en el camino y el asno junto a él, y el león también junto al cuerpo.
Padre, gracias te damos. Esta tarde queremos escucharte y sabemos que tienes una palabra para nuestra vida y nos disponemos delante de ti. En nombre de Cristo. Amén. Amén. Tome su lugar, por favor. Sé que hemos leído bastante, pero era necesario para entender lo que quiero compartirles en esta oportunidad. Y quiero que notemos en este mensaje cómo la nueva generación aprende de una generación anterior. A esto últimamente se habla mucho sobre el relevo generacional. Es un tema que está de moda, hablar de cómo una nueva generación toma la estafeta, que es lo que un atleta le pasa al otro, para continuar con la carrera. El relevo generacional. Pero en medio de ese relevo generacional debemos de entender una palabra clave y puntual en esta tarde. No perdamos esa sensibilidad para escuchar la voz de Dios. Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Las generaciones van, las generaciones vienen. Una generación termina e inicia otra generación, y vendrá otra generación si en la voluntad de Dios está que aún no venga su Hijo Jesucristo. Pero las generaciones seguirán su curso y vendrán cambios y vendrán nuevas eras y nuevos tiempos. Pero la palabra de Dios, la voz de Dios, sigue siendo la voz que no cambia, que no va a cambiar, que no va a mudarse, que no va a tomar otra apariencia y que no va a venir con una nueva manera de pensar. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, y su voz sigue siendo la misma voz de las generaciones pasadas. Él no ha cambiado. Y esta es una verdad que debemos de atesorar en nuestro corazón, en nuestra vida, porque si algo está sucediendo o si hay un peligro grande, un peligro mayor, es que esta nueva generación pierda la sensibilidad para escuchar la voz de Dios, para escuchar esa voz que dirige, esa voz que es una voz llena de autoridad, que es una voz inmutable, no va a cambiar, no ha cambiado. Tenemos un peligro tremendo, porque esta nueva generación está siendo diseñada y está siendo discipulada para ser una generación insensible. Los principales noticieros, como en Europa, la BBC de Londres, los canales televisivos y las diferentes organizaciones están preocupados, y de hecho están produciendo documentales, investigaciones, videos para concientizar a la sociedad moderna de que esta generación es una generación insensible. Es tanto que no tenemos que hablar de Europa, tenemos que hablar de Guatemala, y tenemos que darnos cuenta que en muchas oportunidades, cuando sucede algo, cuando alguien está sufriendo, cuando alguien está en un momento difícil, ¿sabe qué hacen las nuevas generaciones? ¿Sí o no? La persona está ahogándose, la persona está sufriendo, pero ¿qué hacen las nuevas generaciones? Grabar, ¿sí o no? Hay que transmitir en vivo, ¿verdad? Y miren lo que está pasando. Yo digo, porque uno mira que se están agarrando algunos, peleando, están dándose y están golpeándose, y otros están transmitiendo lo que están haciendo esos, en lugar de ir a separarlos o ver qué es, cómo dividen esa pelea o qué hacen para que no suceda eso. Y es una generación tan insensible
que está escuchando voces como por ejemplo redes sociales, influencers, las ideologías, las tendencias, lo que está de moda, e incluso personas o maestros aparentemente buenos, pero que están distorsionando la verdad de Dios. Y esto que está pasando no es solamente para las nuevas generaciones, sino que aún algunas personas ya mayores están cayendo en este peligro de dejar de escuchar esa voz poderosa, esa voz que debemos escuchar siempre, que es la voz de Dios en nuestra vida. Tenemos un peligro tremendo. Entonces, esto que quiero compartirles es, creo yo con todo mi corazón, es la dirección que necesitamos como generación, como generaciones nuevas, tal como se llama esta organización, y también las generaciones antiguas, porque estamos viviendo tiempos tan difíciles que aquellas personas que se guardaron toda una vida para serle fiel a Dios, en el último tramo de su vida están cayendo y se están alejando de Dios. Y hay señores ya mayores que quieren ser jóvenes. O sea, hay personas ya mayores quieren ser jóvenes y están cayendo en prácticas que lamentablemente distorsionan el buen ejemplo que deben de dar a una generación que viene emergiendo y viene levantándose. Y de eso quiero hablarles un momento. Miren, la escena que hemos leído es tremenda, es dramática, es una escena que yo por años me he preguntado: Señor, ¿qué pasó con este profeta? ¿Qué pasó? ¿Por qué, Señor, si él estaba haciendo tu voluntad? Y hermanos, el escenario está así. Hay un rey llamado Jeroboam que ha desobedecido a Dios y que ha introducido en el pueblo prácticas paganas en contra de Dios. Y entonces Dios levanta a un profeta joven. Dios llama a un siervo, a un varón de Dios, como lo dice el texto en el versículo 1, un profeta joven. Dios lo comisiona y Dios le dice que vaya y profetice contra el altar en Israel. Pero la escena es el rey Jeroboam, un profeta joven, y en la escena aparece un profeta viejo. Y entonces es un triángulo: el rey y un profeta joven y un profeta viejo. Y entonces el rey está en desobediencia, pero Dios levanta a este profeta joven, a este siervo suyo, para que vaya y le diga al rey: estás mal, estás en desobediencia contra Dios. Pero este profeta joven nos va a dar lecciones. Y en medio de ese triángulo hay un profeta viejo que ya está jubilado, ya está en sus años seniles, o sea, ya está en la vejez, ya es un profeta viejo que está viviendo sus últimos días. Y ahí va a haber, ya leímos lo que pasó, pero para mí aquí hay mucha riqueza para nuestra vida espiritual. En primer lugar, hablando acerca de ese triángulo que les he compartido, porque usted puede ver a una generación joven y a una generación que está terminando su turno, porque ambos eran profetas. Un profeta joven que está siendo el instrumento de Dios
en su juventud para servirle, y un profeta viejo que ya, como el texto lo decía, ya estaba en casa y ya no estaba en el ejercicio del ministerio profético. Así lo dice en el versículo 11, que moraba entonces en Betel un viejo profeta. Oiga eso. Y entonces miremos esa dinámica y tomemos, como siempre digo, pan para nuestro matate. En primer lugar, notemos que las nuevas generaciones necesitan tener una convicción. Oiga lo que estoy diciendo. Necesitan tener una convicción más que un grande talento. Quiero preguntar y quiero que usted piense conmigo en esto. ¿Por qué Dios llamó a un profeta joven si allá en Betel había un profeta viejo? ¿Por qué Dios llamó a un profeta joven? ¿Por qué no usó al profeta viejo que estaba en Betel? No sé si se puso a pensar usted en eso en la lectura. ¿Por qué Dios de Judá trajo a un profeta joven si allá en Betel había un profeta allá? Pero el texto así, literal, yo no estoy, o sea, la palabra viejo no lo tomemos a mal. Yo me recuerdo que en una ocasión hablé con unos costarricenses y estábamos hablando 6 guatemaltecos con 2 costarricenses, y entre los 6 guatemaltecos había un hermano mayor de unos 60 años, y dijo un hermano guatemalteco: es que él ya está grande, dijo. Y dijeron los ticos: grande, no lo miramos grande, decía. Bien, él ya está grande. Grande no está. Entonces, ¿cómo está? Viejo, dijeron. ¿Cómo así? Sí, porque grande es de tamaño, de altura, pero él no es grande. Él ya es una persona ya mayor. Entonces, no tomemos a mal esto, porque a mi juicio las canas, la vejez y los años tienen la experiencia que un joven necesita. ¿Está conmigo? Y las canas, la vejez, la edad avanzada no tiene la fuerza de un joven. Entonces, cuando se combina la experiencia de la vida con la fuerza de un joven, y si ambos se sincronizan bien para hacer la obra de Dios, pueden haber buenos resultados. Pero cuando el joven critica al viejo y dice: no, hombre, es que ya lo que dice él no, y no me parece, y el joven está en crítica: no, es que ya es una persona adulta, mayor. O si el mayor dice: no, es que es muy patojo, nada bueno tiene, no tiene experiencia, no tiene nada para ofrecerme. Ahí están mal los dos, ¿sí o no? Porque tenemos que aprender, hermanos. El joven debe aprender del mayor, y el mayor debe también de ser sabio para ver en el joven potencial. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces ahora con eso piense conmigo: ¿por qué Dios envió de Judá a un profeta joven si en Betel había un profeta viejo? Y entonces aquí vamos a sacarle lecciones para nosotros. Número 1, ya la mencioné: este profeta joven, o sea, las nuevas generaciones necesitan convicción más que solo talento. Mire qué tremendo lo que estoy diciendo, porque resulta que este profeta joven, Dios lo usó con poder. Dios lo usó dándole una palabra. Incluso a mí me sorprende cuando yo he leído este pasaje que dice: el profeta joven con exactitud, y ese rey se llamará Josías.
Eso sí es una verdadera profecía. Esa sí es una verdadera profecía. Hay hasta el nombre del futuro rey. Y entonces este profeta joven, Dios lo usó poderosamente. Dios le dio una palabra de juicio. El altar donde estaba sacrificando a sus dioses paganos se quebró. La mano del rey quedó paralizada. Incluso el rey le dijo: ora a Jehová para que mi mano vuelva a estar igual. Y el profeta joven, oiga, oró y su mano se le compuso. Fue restaurada su mano. O sea, qué ministerio tan impresionante, ¿no le parece? ¿No le parece que ese profeta joven tenía un gran ministerio? Todo lo que hizo en un momento: dio una palabra profética, mandó una palabra de juicio, el altar se quebró, la mano del rey se le entiesó, volvió a orar y su mano fue restaurada, e incluso dio el nombre de uno de los futuros reyes que iban a estar en funciones. O sea, qué tremendo ministerio. Pero sin embargo, oiga lo que voy a decir: los grandes milagros nunca pueden sustituir a la obediencia que Dios merece. Entonces, esta generación, esta nueva generación necesita convicción más que solo talento. El talento es bueno, el talento es impresionante. Les cuento algo: este viernes, por primera vez en mi vida, vi a alguien tocar arpa. Nunca había visto eso yo. Tocando arpa con cánticos. Yo me quedé sorprendido. Qué tremendo eso. Es un instrumento maravilloso que es alto, de madera, y la persona se lo reclina y empieza a tocar. Y con las dos manos empieza a hacer maravillas escuchando el arpa. Yo me quedé sorprendido. Es sorprendente ver, por ejemplo, a estas nuevas generaciones, que son generaciones increíbles, con capacidad tremenda. Por ejemplo, ¿sabía usted que algunos de la gente millonaria, multimillonarios en el mundo, son jóvenes? Incluso aquí en Guatemala, el que trabajó en esa aplicación para aprender otros idiomas, que se llama Duolingo, Luis Van no sé qué, es de Guatemala, un joven que a su corta edad hizo cosas tremendas. O sea, hay jóvenes que impactan, hay jóvenes que tienen capacidades tremendas, jóvenes que son, como decimos aquí en Guatemala, pilas. Pero jóvenes, señoritas, niños que me están escuchando, tu talento no debe sustituir tu convicción. Y tu convicción debe ser que solo Jesucristo es el Señor de señores. ¿Alguien me escuchó? Tu talento no debe sustituir tu convicción, porque lamentablemente esta generación es una generación emocionalista, y cuando mira que puede hacer algo bueno, empieza a sentirse orgulloso y orgullosa, y empieza a alejarse de la convicción y empieza a vivir por su talento. Pero el talento, aunque sea bueno, sorprendente y maravilloso, el talento no puede salvarte, pero quien te puede salvar es Cristo Jesús. Entonces, los milagros y las cosas sorprendentes no deben de sustituir a la obediencia a Dios. Entonces, mire qué tremendo. O sea, predicar bien, cantar bien, tocar un instrumento bien, ser pilas con algo, y hacer cuantas cosas. O sea, todo eso está bien, hay que hacerlo. ¿Cuántos mayores, cuántos hermanos aquí? Bueno, porque los que ya somos padres tenemos a una generación a quien estamos formando, pero ¿cuántos de nosotros queremos
oiga lo que voy a decir, que nuestros hijos y nietos hagan cosas mayores y aprendan más jóvenes lo que nosotros aprendimos ya después. Porque mire, le voy a contar algo. Cuando yo me fui al ministerio, había una filosofía no tan buena. ¿Y sabe cuál era la filosofía? Te vas a ir al ministerio, amén, tenés que ir a sufrir, porque yo sufrí y vos también tenés que sufrir, y bastante. Incluso si puedes sufrir más que yo, mejor. ¿Será que está buena esa filosofía? A ver, usted, papá, abuelo, que me está escuchando, ¿usted ha sufrido en la vida? ¿Ha pasado crisis? ¿Ha pasado hambres y pobrezas y duras cosas? Le pregunto, ¿usted quiere que sus hijos pasen por eso? ¿Verdad que no? Pero lamentablemente hay una manera de pensar equivocada, y esa manera es, no, tiene que, incluso si es posible, que llore sangre, dice, que llore sangre. Y mire, no quiero que me malentienda, porque tampoco es sirvamos todo en bandeja de plata. ¿Me estoy dando a entender? O sea, tampoco es así. Como me dijo un padre una vez, hermano pastor, me dijo, yo le doy todo a mis hijos, todo. ¿Sabe por qué? Yo no tuve juguetes, mis hijos tienen los mejores juguetes. ¿Sabe qué? Yo no estudié, mis hijos les doy el mejor estudio. ¿Sabe qué? Yo no tenía ropa, mis hijos tienen la mejor ropa de marca. Ah, bueno. Pero ¿será que así debe ser también? Dar todo porque yo no tuve nada. ¿O debemos de enseñar a esta nueva generación que las cosas también tienen un valor y que las cosas cuestan? ¿Es así o no? Que las cosas no salen en una bolsita que se compran o en una bolsa de poporopos, que las cosas tienen un costo, y que las cosas no vienen de gratis, y que la luz se paga y que el agua también, ¿o no? ¿O usted no paga luz? ¿No paga agua usted? Que las facturas se cancelan. O sea, miren hermanos, creo que necesitamos que estas nuevas generaciones aprendan a tener convicciones más que grandes talentos. Y con eso no estoy diciendo que no nos importa el talento. Bien, queremos que esta generación tenga talento, pero que tengan convicciones también. Porque el que tiene convicción, esté donde esté y vaya donde vaya, Jesucristo es el único Señor y Salvador. Porque solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Hermanos, qué tremendo, porque note que el profeta joven está haciendo un excelente trabajo. 100 puntos. O sea, has hecho un trabajo extraordinario. Diste la profecía, el Señor te respaldó, el altar se quebró, la mano del rey se entiesó. O sea, excelente, has hecho un buen trabajo. Pero ahora viene lo segundo. Ten cuidado de la voz que escuchas, porque este profeta joven iba bien. El rey le dice, cuando mira que su mano es restaurada, el rey le dice, puedes venir a comer, te voy a dar comida, come conmigo. No, ¿por qué no? Porque Jehová me dijo, no tienes que volver, vete por otro camino, no debes volver. Entonces él ahí iba bien, iba muy bien. Pero ahora aquí aparece el personaje más peligroso de este relato bíblico, el profeta viejo. Y yo quiero que usted no me vaya a malinterpretar lo que quiero dar a compartir con esto. Oiga,
no fue Jeroboam el malo, no fue un sacerdote pagano, fue un colega suyo, un profeta, pero viejo. Y no quiero que me malentienda lo que le estoy compartiendo, porque oiga, este profeta viejo tenía experiencia, tenía una buena reputación, conocía el lenguaje espiritual, porque cuando uno de sus hijos fue y le dijo, le contó todo lo que el varón de Dios había hecho en Betel, y le contaron las palabras que había dicho el profeta joven, o sea, él, pilas, como dicen algunos ya mayores, ¿verdad? Los jóvenes, ay papaíto, dice, vos querés enseñarme a mí, vos crees que venís, pero yo ya vine y ya volví a regresar, y ya vine y ya volví a regresar. Vos querés darme a tol con el dedo, dice. No, papaíto. Y todavía dice, chulo, yo te puedo enseñar a vos. Ajá, mire qué tremendo, ¿verdad? Porque este profeta viejo, pilas. Él dijo, sí, este es un varón de Dios. Y todo lo que oigo que dijo, lo catalogó, lo estudió, lo analizó. Dijo, esto es de Dios. Pero yo, dijo, voy a meter mis manos aquí, porque tenía experiencia. Y mire, hermano, aquí aprovecho para decir algo, porque a veces cuando un joven empieza a dar sus primeros pasos en algo, ¿verdad? Por ejemplo, el joven que empieza a pegar sus primeros bloques, el joven que empieza a sembrar sus primeras matas de café, el joven que empieza a aprender a partir la madera, la señorita que empieza con sus primeros huevos, que se supone que iban a ser huevos revueltos, pero salieron huevos quemados, salieron huevos, no sé qué huevos eran esos, parecieron todos, casi había un incendio en la casa. Cuando empiezan a tortear las patojas y empiezan a tortear y le salen unos sus monstruos ahí todos medio raros ahí, unos mapas, como que fuera el mapa de qué, de Sri Lanka. Sri Lanka son un montón de islas nada más. Y entonces, ¿qué dicen a veces la señora o el señor? Ah, dice, vos sí que no podés, andate mejor de aquí, fuera, no podés. Yo sí lo hago bien, porque yo. Y empezamos, ¿verdad? Y entonces, cuidado. A veces ya el albañil viejo mira al albañil nuevo y quizás hasta le mete la canilla, ¿verdad?, para que se caiga. Y no debe ser así. El viejo debe ayudar al joven para que salga adelante en la vida. ¿Aló? ¿Me escuchó? Y lamentablemente en la práctica pasa todo lo contrario. A veces el mayor se burla, desanima, como hizo este profeta viejo. El profeta viejo tenía toda la experiencia, pero mire qué tremendo fue, qué astuto. Yo cuando hace años leí este pasaje y yo me quedé pensando y oré y le dije, Señor, yo no quiero que nadie me engañe. Yo no quiero ser engañado por nadie. Porque leyó conmigo que el profeta viejo le dice, cuando le dice, ven, vamos a comer a mi casa, y le dice el profeta joven, no, porque el Señor dijo, no vuelvas, no regreses. Y le dice el profeta viejo con astucia, un ángel del Señor me dijo a mí. ¿Se da cuenta? Él le dice, es cierto,
Pero ¿sabes qué? En el versículo, en el versículo 17 él le dice: no puedo regresar porque el Señor me ha dicho esto y me ha dicho lo otro. Pero este profeta viejo tremendamente engaña al profeta joven y le dice que un ángel del Señor le ha dicho otra cosa y le ha dicho que puede regresar, que puede volver y que debe volver. Es más, o sea, note usted cómo el profeta viejo engaña con astucia, con mentira al profeta joven. Y es aquí donde yo le dije: Señor, yo nunca quiero ser engañado por nadie, porque qué tremendo que alguien nos engañe con astucia, con mentira, y que nos diga: no, es que el Señor también me dijo a mí, así que debes volver conmigo, porque el Señor me dijo. Y entonces uno se queda pensando: Señor, ¿y qué puedo hacer si alguien me quiere engañar? Y mire qué tremendo, porque en el versículo 18 del capítulo 13 le dice el profeta viejo: yo también soy profeta como tú. ¿Eso era cierto o no era cierto? Eso era cierto. O sea, ahí va bien. Pero oiga esto: y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo: tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Vemos a un profeta que está mintiendo, a un profeta viejo que dice: un ángel del Señor me ha dicho a mí. Y esto aquí es donde tenemos que aprender lo segundo: no toda voz, oiga eso, y esto nuevas generaciones y todos nosotros, todos, no toda voz proviene de Dios. No toda voz proviene de Dios. Porque este profeta joven, a ver, pregunto, ¿qué pesa más? ¿La voz de un profeta humano o la voz profética de Dios? Porque a veces uno podría decir: hermano, es que fíjese que, como dijo una vez uno, que le dijo un profeta: dice el Señor que ese celular, o ese reloj, quiero decir, ese reloj me lo debes dar. Ay, el Señor dijo eso. Sí, yo te lo doy, no te preocupes, porque el Señor te lo dijo, ¿verdad? Entonces nos tenemos que preguntar, pues a ver qué Señor se lo dijo, ¿verdad? No, un ángel me dijo. Pues a ver si era un ángel caído, tal vez, ¿verdad? Pero esto no viene de parte de Dios. ¿Qué tenía que decir este profeta? Lo que yo enseño siempre aquí en la iglesia. Cuando alguien le dice el Señor, por ejemplo, que te cases conmigo, dice el Señor. Pues en primer lugar, ni me gustas. Sí. Segundo lugar, si el Señor me dice a mí que me tengo que casar contigo, me caso. Pero si no, adiós, goodbye. Porque yo no me voy a estar dejando guiar porque dice el Señor que te dijo a ti. A mí me tiene que también decir el Señor para yo entender que esto proviene del Señor. Porque si no, tu Señor es diferente a mi Señor. Mi Señor es el Rey del universo, el todopoderoso, el grande, el sublime, el alto, el magnífico, el excelso. Y Él no cambia, Él no miente. Él es alguien que es perfecto en lo que hace. Entonces, nuevas generaciones, no toda voz proviene de Dios. Este profeta tenía que decirle al otro profeta, porque de ahí donde yo dije: Señor, esto es pan para mi matata. ¿Un ángel del Señor te dijo a ti? Sí, un ángel del Señor habló conmigo y me dijo esto. Ah, muy bien, entonces, ¿sabes qué? Voy a orar.
y si el ángel del Señor me dice a mí, yo vuelvo contigo. Si no, no. ¿Verdad que eso tenía que haber dicho? Entonces uno se queda pensando, mis hermanos, y aquí quiero aprovechar este punto porque quiero decirles que lo que ya decía, esta nueva generación escucha diferentes voces. No, es que fíjese que un influencer dijo no sé qué. No, es que fíjese que dicen fulano de tal que él es experto en eso. No, y empiezan a escuchar un montón de voces. Y esta nueva generación, por eso la ideología de género y la filosofía y todo lo que ahora se está promoviendo en el mundo. ¿Por qué? Porque escuchan aquí, escuchan allá y escuchan una serie de voces. Pero en este mensaje tenemos que decir, nunca debemos sustituir la voz de Dios por la voz de alguien. ¿Escuchó lo que dije? ¿Qué voces podríamos escuchar? Incluso no solamente los jovencitos, los adolescentes, los adultos, los ancianos, en algún momento podrían equivocarse. Por ejemplo, no tenemos que escuchar y decirle sí a todo lo que nosotros vemos en las redes sociales, no a las ideologías. Escuchen, muchachos, no a la presión del grupo. No, es que todos dicen eso, yo también lo digo. Pues si todos se quieren ir al infierno, que se vayan, pero yo no me voy a ir al infierno. Yo quiero irme al cielo. No, hermano, lo que pasa es que no mamá, no papá, es que todos mis amigos dicen eso. Es que es normal, eso ahora es normal. ¿Qué tú normal? Que eso no es normal. Eso es normal para la gente, pero no es normal según lo que Dios dice en la palabra. No, es que hoy esto es una normalidad. Ahora todo el mundo hace eso. Porque su amiguita le dijo que si tenía novia, ella dijo que no. Y entonces su otra amiguita le dijo, no tenés novia. Aquí todas nosotras tenemos novia. Pues si todas ustedes quieren estar besuqueándose y probando saliva de todo el montón de patojos chucos ahí, que ni se bañan, pues que todas ahí se contaminen. Pero tú eres una jovencita que vas a amar a Dios y vas a permanecer firme con tu convicción y no vas a escuchar esas voces de otros, porque la voz que debes escuchar es la voz de Dios. No, es que todos fuman, aquí todos fuman. Mira, tenés que probar el cigarro porque aquí todos fumamos, todos hemos probado. ¿No has probado el cigarro? No, yo nunca he fumado. Pues hoy vas a fumar, porque aquí todos ya lo hemos probado. Y hoy es tu día y empiezan a meter un montón de bobadas ahí, de que sí, que no sé qué, y empiezan ahí. Y si el muchacho es débil, si el muchacho no tiene convicciones y escucha esas voces, vaya pues, voy a probar eso. No. Nuevas generaciones. Y quiero terminar diciéndoles que el enemigo no siempre es alguien que nosotros nos imaginábamos, porque el enemigo muchas veces está dentro del mismo grupo. El enemigo no siempre te pide desobedecer de inmediato. El viejo profeta, mire qué tremendo. Primero, no niega a Dios el viejo profeta. Yo también soy profeta de Jehová. El profeta viejo le dice, solo ven a comer. No lo está invitando a hacer algo malo, lo está invitando a comer. Parece algo pequeño, pero así trabaja el diablo. Con cosas pequeñas se empieza a meter, y se empieza a meter, no con grandes caídas. A veces comienza con pequeñas, se llama concesiones. ¿Qué significa eso? Ir cediendo. Va, está bien, vaya, bueno, vaya. Y así, poco a poco va cediendo. Poco a poco, una sola vez, una probadita, una salida.
solo un momento, un rato, solo una mentira. ¿Dónde andabas? Aquí estoy estudiando. No estás estudiando, no seas mentiroso. Solo es una pequeña experiencia. No, solo es un clic. Solo es un clic, nada más, y nada más eso. No, el enemigo empieza a trabajar así. Las grandes caídas iniciaron con cosas, con pequeñas desobediencias. Y entonces aquí es donde me preocupa tanto y me pongo a pensar, porque lamentablemente en cierta oportunidad un cristiano, ahí sí que un profeta viejo, le preguntó a un profeta joven y le dijo: mijo, ¿tenés novia? Y el muchacho dijo: no, no tengo. Dijo: ¿no tenés novia vos? El profeta viejo, ¿verdad? Estoy hablando, usando el profeta viejo y joven, pero sabemos que era un cristiano ya mayor y un cristiano joven, patojo. Y le dice: no, yo no tengo. Yo a tu edad ya había tenido una mi media docena. Le dijo: ¿qué te pasa? Ponete las pilas, papadito. El profeta viejo, o sea, el cristiano viejo, pues. Entonces, así me dijo, hermano pastor, dice. Hermanos, tengamos cuidado con ser profetas viejos que inducimos a los profetas jóvenes al pecado. Antes bien, si somos profetas viejos, seamos profetas viejos que servimos a Dios y que no hacemos caer a los profetas jóvenes, sino que les enseñamos. A mí me gustó mucho lo que decía hermano Adonías, hermano Francisco, hermano Joel. O sea, él mencionó líderes que permanecen en la obra de Dios y que han sido ejemplo para las generaciones. Amados hermanos, yo creo que en el cielo habrán sorpresas de cristianos que lamentablemente en algún momento de su vida no dieron un buen testimonio, no dieron un buen ejemplo y no guiaron a las nuevas generaciones. Es más, mientras viene nuestro hermano, es más, oiga esto y tómelo con sabiduría, pero hay profetas viejos que cuando se reúnen con profetas jóvenes empiezan a criticar a otros y empiezan a hablar de aquí, a hablar de allá, y empiezan a murmurar y a poner en mal a sus hermanos en Cristo. ¿Cree usted que ese es un buen ejemplo para los profetas jóvenes de este tiempo? No. ¿Qué tenemos que hacer como profetas viejos? Decirle a estos profetas jóvenes, estas nuevas generaciones, decirles: pon tu confianza en Dios solamente, sé fiel, vive para la gloria de Dios, obedece a Dios. Yo obedecí a Dios y me fue bien. Yo le serví a Dios y me fue bien. Yo he amado a Dios y Dios ha sido fiel conmigo. Yo le he servido a Dios. No he sido perfecto, pero Dios que me ha sostenido ha sido fiel hasta el día de hoy. Que Dios les bendiga a todos, hermanos. Póngase de pie, por favor.